y por la palabra, Señor, que leemos, pidiéndote a la vez, Señor, que abras nuestro entendimiento y sea nuestro corazón tierra fértil para la semilla que es plantada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La palabra de nuestro Señor, hermanos, que leemos en estos dos pasajes, Mateo capítulo 6, finalizando este capítulo, pues esta ya es la tercera vez que lo leemos, ¿no? Ustedes quizá piensan que el propósito es memorizarlo. Bueno, uno de los beneficios sería que lo memorizáramos al final. Pero no, el propósito no es tanto en primera instancia memorizarlo, sino entender la palabra del Señor, la voluntad del Señor para nosotros, como lo fue para aquellos que por primera vez escucharon estas palabras que salieron de la boca de nuestro Señor, en esta manera de que aprendamos lo que significa la vida cristiana. Dos cosas hemos dicho, hermanos, antes sobre este mismo pasaje. La primera de ellas es, dijimos hace 15 días, acerca de una visión correcta de la vida. Miramos que las Escrituras nos son dadas precisamente para eso, para que los cristianos podamos mirar adecuadamente la vida en su totalidad en comunión con Dios. En segundo lugar, hablamos de la revelación del reino de Dios en la vida de los creyentes. Porque las Escrituras nos hablan del reino de Dios no como algo abstracto, sino como algo vivencial. El reino de Dios aparece en los creyentes que viven acordes a la palabra de Dios. Allí aparece el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es otra cosa, sino ahí donde Cristo es proclamado como Señor, pero no solamente proclamado, sino obedecido en todos sus mandamientos. Y esto que diremos hoy, hermanos, tiene relación con esto también. Vayamos al versículo 30 del capítulo 6 de San Mateo. En este contexto de este pasaje que ya hemos mencionado y que ahora queremos hacer énfasis en esta parte. El Señor dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Estas palabras quiero enfatizar, hermanos. Hombres de poca fe. Aquí mismo en San Mateo, pero en el capítulo 8, el versículo 25, que es el pasaje paralelo que leímos de Marcos 4:35. Miren también la expresión: vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Sobre este pasaje en Marcos, las palabras del Señor Jesucristo son: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué significa entonces, hermanos, tener fe y vivir por la fe? Porque también es muy mencionado, muy dicho, que la vida cristiana es una vida de fe. Yo creo que eso todos lo hemos dicho una u otra vez, y quizá lo hemos repetido muchas veces. La vida cristiana es una vida de fe. Pero ¿qué es vivir por la fe?
El Señor Jesucristo en estos pasajes se está refiriendo a sus discípulos, se está refiriendo a su iglesia. No está hablando a los desconocidos, está hablando a su iglesia, y encuentra que en su iglesia sus discípulos son hombres de poca fe. O dicen Marcos, ¿no tenéis fe? ¿Qué es tener fe? ¿Qué es vivir por la fe? En estos pasajes, hermanos, vemos que hay acontecimientos adversos para los discípulos. En Mateo 6 el Señor está diciendo, no os afanéis como los otros gentiles. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Dicen, no os afanéis. En el otro caso, los discípulos se encuentran en medio de una tormenta. Su barca parece frágil ante las olas. Dice que incluso el agua se está metiendo ya en la barca. Espantados los discípulos van y despiertan al Señor. Y Señor, ¿no ves que perecemos? Sálvanos que perecemos. O bien, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa, Señor? Estamos en peligro. Vamos a morir. Se muestran afanosos. Muchas personas han confundido lo que significa vivir por la fe. Hay muchos cristianos que dicen que tienen fe, pero no han encontrado lo que auténticamente significa tener fe. Algunos teólogos han llamado a una expresión de fe una fe histórica. Hay muchos cristianos, hermanos, que creen que la Biblia es verdad, que la Biblia es palabra de Dios, pero que solo se concretan a lo histórico, porque los hechos que registra la Escritura sucedieron, pero es lo único, no han pasado de ahí. Tienen confianza en que la Biblia es verdad y los acontecimientos que registra son verdaderos, pero hasta ahí. Otros dicen que tienen fe, pero es la fe que se llama milagrera. Necesitan siempre de estar viendo un portento, un milagro, una señal para decir sí tengo fe. Necesitan alimentarse de eso porque su fe está puesta solamente en esos eventos. Cuando el Señor habla aquí de fe y reprende a sus discípulos diciendo hombres de poca fe, no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a cómo los cristianos ven su vida, a cómo sus discípulos ven su vida en ese contexto que están viviendo. Los que se afanan, ¿qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir mañana? Esto se vuelve un gran problema para muchos cristianos, para muchos creyentes. El Señor les está preguntando, hombres de poca fe, en referencia a eso, de cómo ven su vida y su vida en la plenitud de su existencia. Muchos cristianos solamente se quedan en la fe salvadora. Muchos cristianos efectivamente confiesan a Jesucristo como su Salvador, como aquel que vino, murió y resucitó para el perdón de sus pecados, pero se han quedado hasta ahí. Esa es una fe inicial. No han aprendido a vivir como cristianos. No han aprendido lo que significa vivir por la fe. Para otros vivir por la fe es como echar una moneda al aire, no sabemos qué va a pasar. Puede pasar cualquier cosa, pero a menudo se identifica eso con la fe. ¿Cuán equivocados estamos si ciframos nuestra fe en eso? La fe salvadora apenas si es inicial. El cristiano debe aprender a vivir por la fe en todos los aspectos de la vida. Los discípulos que tienen miedo y los que se afanan en el capítulo 6 es porque también sienten en riesgo su vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿De qué vamos a vivir? Sienten que su vida está en riesgo. Como aquellos que estaban en la barca y veían el agua entrar
Y seguramente estaban sacando con lo que pudieran, si tenían un balde ahí, si tenían algo, todo lo que pudiera servir para sacar el agua lo estaban usando. Y preocupados van al Señor y le dicen, mira, ¿no te preocupas que perecemos? Y el Señor les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué hombres de poca fe? Dos cosas son importantes aquí. ¿Les ha sucedido, hermanos, que de repente andamos en la casa, en el ajetreo de todos los días, y de repente nos ven corriendo de aquí para allá y venimos y vamos, y alguien nos pregunta, ¿qué te pasa? Y preocupadísimos dicen, ¿no has visto mi celular? Y alguien nos dice, ¿no es ese que tienes en la mano? Y andas como desesperado, yendo y viniendo de aquí para allá. Lo mismo sucede con las llaves, ¿no? Andamos desesperados buscando las llaves de aquí para allá, volteando las cosas, buscando debajo de la silla, debajo de la mesa, debajo del sofá, hasta que alguien dice, oye, ¿por qué andas así tan acelerado? ¿No has visto mis llaves? En algún lugar las dejé y no las encuentro. ¿Serán esas que tienes en la mano? Lo mismo sucede en la vida cristiana. Por eso el Señor dice, hombres de poca fe, no has aprendido a vivir en la relación de pacto con Jehová tu Dios. Sientes morir. Miren, el Señor te dice a estos que van en la barca y ven amenazada su vida, hombres de poca fe, pero aquí habemos muchos hombres y mujeres de poca fe. ¿Por qué, hermanos, a nuestra época le caracteriza la depresión? ¿Por qué hay tantos seres humanos, tantas personas deprimidas? Ahora, dejemos a todos los no creyentes fuera. ¿Por qué habemos tantos creyentes deprimidos? Visitamos a alguien que está enfermo, un hermano o una hermana que está enfermo, ¿y sabe cómo lo encontramos? Apachurradísimo. Que se le escucha decir a ese creyente, a esa creyente, pastor, ya me voy a morir. Está como los discípulos en la barca. Ante esa situación no sabe qué hacer. Está desesperadísimo, está tan deprimido, vamos a morir. A ese habría que decirle, hombre, mujer de poca fe. Pero hay otros que están mirando su alacena. ¿Qué vamos a comer mañana? Ay, vamos a ver, si no compramos, si no tenemos, si no buscamos, ¿qué vamos a hacer mañana? Se nos acaba la vida. A ese habría que decirle, hombre de poca fe, mujer de poca fe. Se puede aplicar en muchos momentos, hermanos. ¿Ha sentido su vida irse a pique? ¿Ha sentido su vida ya casi extinguiéndose? Hombre de poca fe, mujer de poca fe, joven de poca fe, niño de poca fe. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos encontramos tan afanados, sacando el agua de nuestra barca, diciendo, Señor, perecemos? ¿Por qué tanto estrés en la vida? Hasta cierto punto el estrés es bueno, hermanos. Nos hace estar activos. Pero llega un momento en que el estrés ya no es bueno. Hay un momento en que el estrés se vuelve patológico, es decir, se vuelve enfermizo. Y los cristianos andamos estresados todo el tiempo. Hombres de poca fe, mujeres de poca fe. ¿Por qué entramos en esa inercia en la vida? El Señor le dice a estos hombres de poca fe, y a sus discípulos más adelante, hombres de poca fe, porque los cristianos no hemos aprendido a vivir en todos los aspectos de la fe, unidos a nuestro Señor Jesucristo. Pues no solamente debemos aprender que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que vino, que nació, que murió y que resucitó para el perdón de nuestros pecados. Eso está bien. Pero ¿por qué vives tan desesperado en tu trabajo? Porque no has aprendido a vivir de fe. ¿Por qué en tu familia estás tan desesperado? Porque no has aprendido a vivir de fe. En tus estudios, en todo lo demás. A veces ya no queremos escuchar los noticiarios. Terminamos deprimidos, terminamos estresados. Escuchamos a un experto en economía decir, la crisis va a estar así y allá, y nos deprimimos. Escuchamos las cuestiones políticas, problemas sociales, y nos deprimimos.
Dos cosas dije son importantes. La fe, hermanos, la fe es conocimiento. Y una de las cosas que a nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer es pensar. Veamos lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo dice, hombres de poca fe, nos está diciendo que no sabemos quiénes somos. Cuando tienes estas crisis, el Señor dice es que no sabes quién eres. Dice el texto, hermanos, vamos al versículo 26, San Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No haréis vosotros mucho más que ellas? En primer lugar, ¿quién eres tú? Se nos olvida, ¿quién eres tú? ¿Qué dice el texto? Nos pone un ejemplo. Dice, mira las aves del cielo. Mire, para que se te quite ese afán, esa ansiedad, esa depresión, esa falta de fe. Mira las aves de los cielos. ¿Qué ves? Ves unas aves que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y nosotros sí nos afanamos. Trabajamos de sol a sol. Si no trabajo, no como. Debemos tener una visión cristiana del trabajo, y espero en tiempo después hablar sobre eso desde la perspectiva bíblica. No estoy diciendo que no debamos trabajar, pero los norteamericanos tienen una palabra para el afán en el trabajo. Les dicen workaholic. Son los adictos al trabajo. Una cosa es trabajar y otra cosa es la adicción al trabajo. Ese afán. Dice el texto, mira las aves del cielo. No siembran, no cosechan y no tienen graneros. Pero ¿qué dice enseguida? ¿Quién las alimenta? Ahora, hermanos, pongan el énfasis ahí. ¿Quién las alimenta? Ahora, ustedes ven que no dice simplemente Dios las alimenta, no lo dice así. Dice vuestro, miren, pongan atención en eso, vuestro, mío, mi Padre las alimenta. Mi Padre. Entonces, ¿quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Y eso se te olvida. Se te olvida que eres un hijo del Señor. Por eso dice, tu Padre que está en los cielos las alimenta. Alimenta a estas criaturas. Y enseguida dice, como ciertamente regañándonos, no valéis, no eres de mucho más valor tú que un ave de los cielos. Se nos olvida eso. Se nos olvida que somos valiosos para el Señor, nuestro Dios. ¿Por qué muchas veces somos encontrados en esa depresión, en esa angustia? Porque olvidamos esto. Que el Señor, o para el Señor tienes un gran valor tú. Segundo, acerca de esto. Versículo 30. Otro ejemplo. Ya nos llevó a las aves. Ahora nos lleva a la hierba del campo. ¿Qué es la hierba del campo? Miren, no está diciendo, nos pone como ejemplo una flor preciosa. ¿Cuál sería, hermano? Eso que uno voltaría a ver inmediatamente, ¿no? Un rosal. No dice, miren a los rosales. Tampoco dicen, bueno, miren las gladiolas. Tampoco dicen, miren, ya manifesté mi ignorancia en el mundo de las flores. Dice, mira la hierba, a eso que nadie le da valor, a eso de la que uno se queja. Mira, ya creció otra vez aquí una hierba. Dice el Señor, mira la hierba, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Pregunta, ¿qué dice la pregunta? Si el hombre, Dios hizo con tanto cuidado, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree en la creación. Si Dios viste así a la hierba, hermanos, cuya existencia es efímera, que en la mañana está, en la tarde ya no está. Si Dios la viste así, ¿no hará por vosotros mucho más que lo que hace por la hierba? Pero a que esto se te olvida, ¿no es cierto? Miren lo que sucede con nosotros. Apenas terminamos de desayunar y ya estamos en el postre y los comentarios. ¿Y qué vamos a comer? Estamos terminando de comer. Mamá, ¿qué vas a hacer de cenar? ¿No? Dice el Señor, no hará
mucho más a vosotros, que sois sus hijos y que el Señor los ha llamado para ser su pueblo. En tercer lugar, Dios no nos ha llamado solo por casualidad, hermanos. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó con un propósito. Dios le dijo a Abraham: voy a hacer de ti una nación grande. Pero ahí está el Abraham, hombre de poca fe. ¿Cuándo? ¿Dónde está ese Abraham de poca fe? El Señor lo lleva, y el Señor lo lleva a Egipto en un momento de hambruna. Ese era un momento para quejarse. Va a Egipto y le dice a su esposa Sara, bueno, tú eres una mujer preciosa. Y cuando nos vean ahí en Egipto llegar a nosotros, van a decir: mira, esta mujer es esposa de Abraham, matémoslo a Abraham. Ahí está ese hombre de poca fe. Dios lo ha llamado para cumplir un propósito en su vida. ¿Ustedes creen que el Señor lo va a abandonar en ese momento? Él tiene miedo por su vida. Así que ahí está su manifestación de poca fe. Para que yo no muera, vamos a decir una mentira, Sara. No digamos que eres mi esposa, vamos a decir que eres mi hermana. Hombre de poca fe. No, cuando Dios te llama para cumplir sus propósitos en ti. ¿Tú crees que esos propósitos van a quedar inconclusos? ¿Dios es de obras inconclusas? Nosotros sí, Dios no. Nosotros comenzamos algo y lo dejamos inconcluso. Eso sí nos caracteriza a nosotros. Dios nunca. ¿Tú crees que los propósitos que Dios tiene contigo los dejará inconclusos? ¿Que te dejará apenas la mitad de tu vida cristiana? ¿Qué voy a hacer en mi trabajo? Y comenzamos a desesperarnos. Hermanos, la inquietud y la desesperación es hija de la ignorancia. En otro momento Abraham se vio a sí mismo y su esposa lo vio y se vio a sí misma. 25 años habían pasado y el Señor le dijo: voy a hacer de ti una nación grande. 25 años después, Sara y Abraham dicen: somos más viejos que hace 25 años. Hace 25 años podía creerle al Señor, pero hoy, tú más viejo, yo más vieja, ya no vamos a tener hijos. Además, ella era estéril, dice la Escritura. Entonces, ya no se va a cumplir lo que Dios dijo. Echémosle una manita a Dios. Yo ya no puedo tener hijos, Abraham. Toma a una de mis siervas. Dios jamás había dicho eso. La promesa era para Abraham y para Sara. Pero ahí está su poca fe otra vez. Cuando se miran a sí mismos y no miran quién son en relación a Dios. Por eso el Señor dice: ¿no valéis vosotros mucho más para Dios? Que además no lo dice así a secas, sino dice: vuestro Padre. ¿No nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo que cuando oremos nos refiramos a Dios de qué manera? Padre nuestro que estás en los cielos. Les pregunto a ustedes, hermanos, como padres, ¿serían capaces de dejar a sus hijos llorando porque tienen hambre y no tienen que comer? ¿Dejarían a sus hijos abandonados en algún lugar a todos los peligros, a todas las vicisitudes, que se las arreglen como puedan? Yo les pregunto a ustedes, padres, y seguramente que la respuesta es que no. La pregunta: ¿ustedes creen que Dios, su Padre, que los ha amado desde antes de la fundación del mundo, que envió a su Hijo a morir en la cruz por ustedes, que obtuvo para nosotros todas las misericordias y bendiciones que nos abrigan todos los días, ¿ustedes creen que ese Padre que se ha tomado todas estas molestias los va a abandonar a ustedes? Si lo creen, hombres de poca fe, mujeres de poca fe. Eso es lo que olvidamos. Segundo, olvidamos quién es Dios. En la falta de fe o en la poca fe, el creyente manifiesta que no conoce a Dios, que no sabe quién es Dios. Hombres de poca fe. Fe es conocimiento, pero cómo nos cuesta trabajo pensar. Una de las cosas que más me molesta, hermanos, es encontrar gente que no quiere pensar. Y muchos cristianos somos así, no nos gusta pensar. Nos gusta que alguien más nos solucione la vida. Muchos creyentes vienen a un servidor y dicen: pastor, dígame qué hacer aquí y aquí. Pero no vienen a recibir una enseñanza, una reflexión
sino casi quiere decir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No. Yo les digo, el Señor no me llamó a decirte qué tienes tú que hacer, sino enfrentarte a Dios y tú tienes que responder de tu propia obligación y eso exige que pienses, pero no nos gusta pensar. También hay muchos creyentes que entienden que la fe y el pensar se oponen, así que muchos están cultivando un cristianismo de ignorancia. Muchos cristianos dicen, no, eso de teología, eso de doctrina, eso de estudio, no, yo solamente mi Biblia, yo solamente la palabra de Dios. El Señor nos llama para que seamos creyentes y creyentes pensantes conforme a la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Primero, el Dios que es nuestro Padre. Es el Dios soberano de los cielos y de la tierra. Miren, los discípulos muestran su ignorancia. Cuando entraron en la barca y comenzó a hacer olas que cubrían la barca, sus discípulos les despertaron alarmados: Señor, sálvanos que perecemos. Cuando el Señor se levanta y reprende a los vientos y al mar y se hace una gran bonanza, aquellos hombres se maravillan. Dicen: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Manifestaron su ignorancia, revelaron su ignorancia. Y a veces nosotros tenemos eso mismo. Por un lado, hermanos, fíjense bien, confesamos a un Dios soberano, pero nos mostramos ignorantes en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, porque este asunto de la soberanía de Dios solamente es de dientes para afuera y solamente lo decimos aquí. ¿Acaso no Dios es soberano en toda la vida? Mire, estos se sorprendieron que el Señor Jesucristo se levantara, reprendiera al viento, reprendiera al mar y se hiciera una gran bonanza. Se quedaron con el ojo cuadrado. No sabían quién era el Señor que iba a su lado. Por eso ponía este ejemplo. A veces andamos como desesperados de aquí para allá diciendo: ¿quién vio mis llaves? Y lo único que producimos es la risa, tú las traes en las manos. Allí están estos discípulos desesperados sacando el agua con lo que podían, gimiendo, regañándose unos a otros hasta... ¿Ustedes saben lo que sucede en ese momento de desesperación, hermanos? ¿Han encontrado una persona desesperada? Que hasta solo dicen buenos días y se voltea así como... Bueno, imaginemos a los discípulos así. Están desesperados. ¿Y quién va a su lado? ¿Quién está a su lado? El Señor. Si solo supieran quién está ahí. Ahora, sí lo conocen. Es Jesús. Por algo están con Él. Pero se olvidan de su carácter. Hombres de poca fe. ¿No caemos nosotros también, hermanos, en esa desesperación? ¿Y por qué caemos en esa desesperación? Porque olvidamos, aunque confesamos de labios, olvidamos quién está con nosotros. Estás en la enfermedad y te desesperas: voy a morir. Muchos ni queremos ir al médico. Cuando veas tu vida en el contexto del soberano Dios, sí, puedes morir, pero tomado de la mano del Señor, su voluntad es bella para nosotros. ¿Quién es el que va a su lado? Es el soberano Señor de los cielos y de la tierra. Él se levanta y se revela como ese Dios poderoso, reprendiendo el viento que amenaza la vida de los discípulos. Ese Señor que confiesas, hermanos, ¿no es el Señor de tu vida? ¿O tu vida depende de tu dinero? ¿O has hecho depender tu vida del gobierno? ¿O has hecho depender tu vida de la salud? ¿O has hecho depender tu vida de alguna criatura? En muchas ocasiones, ¿se acuerdan de aquel siervo de Eliseo también, que se comía las uñas? Viene el ejército enemigo, y ahí está ahí con las uñas. Ya se le acabaron los de las manos, solo que no puede los de... ¿Qué le revela el Señor para darle consolación? El Señor abre sus ojos y dice: son muchos más los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y se nos olvida eso. En 1 de Samuel capítulo 17, también hay un pueblo de poca fe. Son los israelitas, que están en formación de batalla contra los filisteos. Está el rey, están todos los soldados, están los ejércitos de Israel ahí formados.
y sale un bravucón ahí, de unos 3 metros de estatura, hombre de guerra, hombre entendido, experimentado en la batalla, curtido en esas experiencias. Se planta en el valle y grita hacia los ejércitos de Jehová, retándolos. ¿Y qué hacen los ejércitos de Jehová? Nada más se ve cómo las rodillas chocan unas con otras. Las tiendas se hacen todas así, y no es por el viento, es porque los que están adentro no pueden controlar la temblorina. Las palabras de ese hombre hacen temblar, están espantados. Y viene un jovencito, David, y escucha a aquel hombre. Versículo 26. ¿Quién lee por favor el 6? Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué hará el hombre que venciera este filisteo y quitare la torre de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios vivientes? Miren las palabras de un hombre en la voluntad de Dios. No es un hombre ingenuo, no es un jovencito ingenuo. ¿Qué dice? ¿Quién es este que provoca a quiénes? Saúl dijo: bueno, si quieres ir, pero yo no voy. Miren lo que tenía Saúl. Estaba su coraza, estaba su casco, no. Le dijo: bueno, si quieres ir, ponte toda mi armadura. Ahí está David ahí sin poder caminar. Tampoco era, hermanos, este asunto de que el ejército de Jehová iba a ir sin armas. Tampoco era eso. Pero la confianza no está en las armas. David dice algo correcto. Por eso la Biblia habla de David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, que es un hombre de fe. ¿Quién es ese incircunciso que provoca a quiénes? No dice David: ¿quién es ese que nos está provocando a nosotros? ¿A quién está provocando? A los escuadrones del Dios viviente. Así que cuando David va contra Goliat, ¿en el nombre de quién va? Y ahí está Goliat riéndose de este jovencito. Ni el más valiente. ¿Cómo se visten los coroneles, los de más alto rango en el ejército? ¿De qué se visten? ¿Qué es lo que llevan aquí? Las insignias, la medalla al valor, la medalla, las condecoraciones al valor, al servicio, al sacrificio, y ahí van todos. Y en ese momento que grita Goliat, ¿dónde están todos ellos? Ni el más valiente de los ejércitos de Jehová se para ante Goliat. Hombres de poca fe. Y viene un jovencito: Goliat, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque él pensó, porque él conoce quién es Dios, conoce quién es él, conoce quiénes son los israelitas, y somos el pueblo de Dios, del Dios viviente. ¿Ustedes creen que el Señor nos llamó para matarnos aquí? ¿Ustedes creen que el Señor nos va a abandonar aquí cuando son las guerras de Jehová que estamos peleando? ¿Ustedes creen que el Señor nos va a dejar en ridículo aquí ante el mundo si nos ha llamado para mostrar sus misericordias en nosotros? En el nombre del Señor avanzó David, porque se nos olvida quién está con nosotros. Por eso somos de poca fe. Pero cuando conoces quién va contigo, quién es el que te ha llamado, también sabrás que Él dice en el Salmo 121, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Por qué llegamos a decir: ay, Dios no escucha mis oraciones, Dios ya se olvidó de mí? Todas estas frases son clásicas en los creyentes de poca fe. Se te olvida que es tu guardador, y como ya recalcamos, se te olvida que es tu Padre. Si solo supieras eso. La poca fe, hermanos, proviene de no tomar las Escrituras en su totalidad, ni creerlas vívidamente, ni aplicarlas a toda nuestra vida. Un creyente de poca fe, una iglesia de poca fe, demuestra poco conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo va a ser si solo sabe la ABC
¿Cómo alguien va a poder conversar con alguien en otro idioma si solo sabe decir yes? Y llega a un restaurante y dice que va a desayunar coffee and donuts. Y tiene hambre, y llega a comer y ¿qué quiere? Coffee and donuts. Y llega a cenar y ¿qué quiere? Coffee and donuts. Porque no sabe decir otra cosa. ¿Por qué no avanzamos en la madurez cristiana? Pues porque no sabemos más que Juan 3:16, más que el Salmo 23, más que Isaías 1. No somos conocedores de la palabra de Dios. No pensamos. Por eso sucumbimos ante los problemas de la vida. Tantas palabras que hay aquí, hermanos, que si las leyéramos, ¿a poco eso dice? ¿A poco eso Dios dice para mí? ¿A poco Dios va a hacer eso? No queremos aplicar toda la Escritura a la vida. Por eso no hay madurez. Porque no hemos aplicado las Escrituras a todo el resto de nuestra vida. La fe requiere pensar, porque la fe es la renovación de nuestro pensamiento, dice Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio, o transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El hombre de poca fe es aquel que no conoce a plenitud la voluntad de Dios. Por eso sucumbe, por eso batalla, por eso su vida se va a pique. Aún en las pequeñas cosas. ¿No vales tú más que un pajarillo, hermano? ¿No vales tú más para tu Padre que está en los cielos que una hierba del campo? ¿No vales tú más para este Dios vivo y verdadero, Señor de los cielos y de la tierra? ¿No vales más? ¿Por qué entonces has manifestado ser hombre y mujer de poca fe? Levántate, mírate a ti mismo delante de Dios, que te dice: vuestro Padre que está en los cielos tiene conocimiento de todas vuestras necesidades. Él sabe lo que necesitas. Él es tu Padre que está en los cielos y está dispuesto a dar todo lo que tú necesitas. ¿No nos puso el ejemplo el Señor? Si vosotros, siendo malos, si vuestro hijo te pide pan, le das pan. Y si tu hijo te pide pescado, no le das una serpiente, le das pescado. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, mucho más vuestro Padre que está en los cielos os sabrá dar buenas dádivas. Baste ya, hermanos, para ser mediocres. Baste ya el tiempo para ser hombres y mujeres de poca fe. Nos queda mucho por vivir, nos queda mucho por experimentar de la gracia de Dios, nos queda mucho por manifestar como pueblo fiel al Señor, pero no lo hemos hecho por la poca fe que caracteriza nuestras vidas. Somos los ejércitos de Jehová temblando en sus tiendas. Lo que se escucha es sus rodillas pegándose unas a otras de miedo. ¿Nos quedaremos ahí? El miedo lo único que hace es incapacitarnos. Levantémonos, hermanos, en el nombre de Jehová de los ejércitos que nos ha llamado. Hebreos 11. Por la fe. Fíjense lo que han hecho tantos hombres y mujeres en el trayecto de la historia. Por la fe. Lean ese capítulo. ¿Acaso Moisés logró lo que logró porque él tenía esa capacidad de lograr lo que hizo? ¿Acaso Abraham hizo lo que hizo, logró lo que hizo porque tenía la capacidad? ¿Acaso Gedeón logró aquellas conquistas porque él tenía la capacidad? El secreto de todos estos hombres no son ellos. Sus victorias no son por ellos. Sus victorias son por aquel que era el Dios de Moisés, de Abraham, de Gedeón, de David, de Salomón y de todos estos hombres que conocemos como los grandes héroes de la fe. ¿No serás tú, hermano, hermana, en la lista de ellos? No te veas a ti mismo, ve a Dios, el que está contigo, y mírate tú en relación a Él. Si sigues sacando el agua solo con tus fuerzas, te vas a cansar. Si sigues luchando en tus propias fuerzas, te vas a cansar. Si te sigues afanando solo, te vas a cansar. Tómate de la mano del Señor y el Señor te llevará. Te llevará a buen puerto, porque vales mucho para el Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, ¿cuántos fracasos hemos tenido, Señor, por nuestra falta o por nuestra poca fe? Nos avergonzamos, Señor,
de hacer de aquellos que ven amenazada su vida. Perecemos. Nos avergonzamos, Señor, de ser de aquellos que sucumben ante las amenazas de las fuerzas de la naturaleza. Nos avergonzamos, Señor, de aquellos, de ser los que se desesperan cuando solo hay un bolillo duro en nuestra mesa y decimos vamos a morir. Nos avergonzamos, Señor, de aquellos que se enferman, de aquellos que se sienten enfermos y aún no saben de qué están enfermos, pero se sienten desesperados. Olvidamos que tú eres el Señor de toda la vida, de nuestro trabajo, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, que tuyas son las riquezas de los cielos y de la tierra. Hombres y mujeres de poca fe hemos sido, Señor. Por eso no hemos avanzado. Parecemos el ejército de Israel atrincherado en sus tiendas, solamente escuchando las amenazas de Goliat, llorando y gimiendo dentro de las tiendas, cuando tú nos has llamado a conquistar, a ir en tu nombre. Nos avergonzamos, Señor, de ser aquellos que temen por su vida y dicen qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cuando tú, Señor, te ocupas de todo eso. Quieres un pueblo fiel, un pueblo que conozca tu voluntad, que sea tu voluntad, Señor, la que guíe sus pasos día con día, pero no nos gusta pensar, Señor. Somos neófitos en tu palabra. Apenas si hemos leído algunos pasajes quizá, pero no hemos sabido vivir. No hemos sabido, Señor, llevar a cabo estos principios y mandamientos a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestro trabajo, a nuestra oficina, a nuestro consultorio, y así, Señor, en todo lo que nos dedicamos cada uno de tus hijos. ¿Cómo vamos a conquistar? Ten misericordia de nosotros, Padre. Danos fe. Renueva nuestro entendimiento. Te lo suplicamos encarecidamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.